Hola, hoy de nuevo tenemos una invitada y estamos súper contentos de presentarles a Carolina Galvis, la invitada del día de hoy. Carolina es psicóloga, es especialista en infanto juvenil, esto que es niños, adolescentes, pero además es una apasionada del mundo neurodivergente. Además es analista de conducta registrada y lleva mucho tiempo trabajando con casos de niños en condiciones de autismo, TDAH, hiperactividad, dificultades de aprendizaje, ¿verdad, Carol? Correcto. Entonces, yo te conozco, bueno, yo conozco a Carolina desde que Carolina tenía 5 años. Sí. Desde que no podía decir neurodivergente. Sí, sí. Y cuando decidiste estudiar psicología, yo me acuerdo que, ¡ay, qué emoción! Va a ser una colega. Y me encanta que te hayas ido por este mundo de análisis de conducta, de trabajar con niños en diferentes áreas del comportamiento, sobre todo la de déficit de atención o de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con aprendizajes, dificultades de aprendizaje. Sabes que, Carolina, yo trabajé una época de mi vida como, pasa que no vivía en la misma ciudad. Después que yo me fui a Barinas, yo trabajé en un centro de especialidades de aprendizaje, Ay, qué dificultades, ¿cómo era que se hermoso. llamaba? Se llamaba Centro de Aprendizaje y Dificultades, así era que se Oh. llamaba. Fue una etapa muy bonita de mi vida, pero yo me di cuenta que había que trabajar con los papás y no con los niños. Y de eso quiero que también compartas, porque básicamente quiero que hoy hablemos de eso. O sea, cómo los papás son los que mayor impactan el mundo de estos niños, tanto para bien como para mal. 300%. Entonces, Carolina, bienvenida, ya muero por Muchísimas gracias. escucharte y estoy segura que nuestro público va a estar muy nutrido con tu experiencia, tu conocimiento sobre este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo encantada. De allí desde siempre una figura a seguir, una referencia. Para mí también dentro de este mundo maravilloso de la psicología. Te admiro mucho desde ya y bueno, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Si alguna vez has sentido que no entiendes lo que te pasa, que tu mente no se apaga o que algo dentro de ti necesita cambiar, bienvenido a Zona de Conciencia, donde entiendes tu mente y aprendes a transformarla. Me apasiona. Sí. Como lo dijiste, creo que esa es una de las palabras con las que me quedo, porque cuando estamos apasionados por algo, queremos llegar hasta el fondo de la situación, queremos resolver, queremos ofrecer paz, queremos que quien sea que llegue a buscar nuestra ayuda se sienta acompañado, porque es una de las mayores lagunas que existen. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Va a poder llegar a ser algo? Sí. ¿Va a poder ser alguien? Y eso va mucho con las expectativas también de nosotros como papás, ¿no? Y es una de las primeras barreras que sería hermoso que derribáramos. La de que un cerebro neurodivergente es un cerebro que funciona distinto. No es un funcionamiento defectuoso. Exacto. Simplemente necesitamos entender la manera en la que funciona para entonces poderlos apoyar. Y muchas veces llegan a ser figuras muy importantes, figuras de referencia en muchos ámbitos, deportistas, escritores, músicos brillantes, de los cuales papá, mamá o cualquier cuidador primario que tuvo nunca dejó de confiar en él. Entonces, de ahí viene la importancia de nosotros como los cuidadores primarios, ¿no? Sí, Carolina, yo cuando te pedí esta entrevista, ¿verdad? Porque conozco tu trayectoria y sé que te encanta este mundo y lo has trabajado, porque hoy por hoy se habla mucho de los niños autistas, ¿sí? Del niño que tiene Asperger, pero yo lo veo más como una etiqueta. Correcto. Y más allá de que sí hay una condición, los niños van siendo como etiquetados y van siendo aislados. Y me gusta más
llamarlo un niño neurodivergente, Correcto. ¿sabes? ¿Por qué? Porque el cerebro neurodivergente es un cerebro, como dices tú, no defectuoso, no no anormal, sino más bien es un cerebro que tiene un camino distinto para llegar a los resultados. Correcto. ¿Sí? O sea, no es que sea defectuoso, no es que sea normal, sino que tiene una ruta diferente. Correcto. Y por eso se llama neurodivergencia, ¿sabes? Es una ruta diferente, es otra alternativa. Y estamos en un mundo divergente, ¿sabes? O sea, que lo que es normal para mí no lo puede, tal vez no lo sea. Lo que quizás yo veo como normal, para ti no es normal. Y esto parte mucho del pensamiento crítico, ¿sabes? O sea, no existe la verdad absoluta, no existe la verdad única. Tú tienes una verdad, yo tengo una verdad. Correcto. Y eso no me hace a mí que tú tengas la razón o que yo no la tenga. Simplemente que son diferentes puntos de vista, diferentes interpretaciones, y eso es un mundo diferente, ¿no? Eso es a la vez un mundo, pues, con opciones. Así es. Y lo mismo pasa cuando nosotros empezamos a entender que los cerebros neurodivergentes es otra opción. Así es. Cada quien repite lo que le funciona. Ujú. Si mi niño consiguió un camino, una manera de hacer las cosas, de enfrentar el día a día, de solucionar problemas, eso es lo que le funciona. Y muchas veces lo que yo necesito hacer es adaptarme a eso, entender eso, para entonces poder apoyar, para ser un factor positivo dentro de su desarrollo, para entonces adaptar estructuras, adaptar rutinas y que pueda ser una consistencia en lo que sería su proceso terapéutico. Que muchas veces el proceso terapéutico no es solamente lo que está dentro de un consultorio, no es solamente lo que está a través de una pantalla. Son 45 minutos, una hora y media, máximo lo que nosotros podemos estar con ese niño. Pero luego de eso, ¿qué sucede? Luego de eso estoy en casa, luego de eso estoy en el colegio, luego de eso estoy en una actividad extracurricular. Entonces ahí es donde entramos nosotros como ese factor decisivo que puede o apoyar a el desarrollo positivo o más bien fortalecer un retraso, más bien estancar a mi niño en una habilidad que tal vez ya tenía lograda solamente a través de un camino distinto. Exacto. Y que quizás nosotros, por el estigma de la sociedad, por la etiqueta, porque no estamos bien informados, entonces el papá o la mamá, el estrés llega, no sé cómo manejarlo, prefiero a veces como no está pasando, o simplemente me puedo negar, ¿no? Me puedo negar a lo que estoy viviendo, o me achanto, me avergüenzo, me aíslo a mi hijo, pero es porque no sé cómo manejar este camino distinto que tiene mi hijo. Correcto. En la parte de las etiquetas, me gusta mucho hacer una similitud entre nuestras propias condiciones físicas y la condición mental que pueda tener cualquiera de los niños que nos rodea. Por ejemplo, es muy común que personas que nos rodeen padezcan de hipertensión. Sin embargo, entra una parte muy delgada en la cual yo no respeto sus límites y no le voy a colocar una etiqueta y no lo voy a llamar el hipertenso, mientras que va caminando por la vida. Entonces, ¿por qué a un niño con funcionamientos distintos sí lo etiqueto y le digo, no, allá va el autista? El autista, exacto. Entonces empieza por nosotros. Empieza por nosotros porque ellos están resolviendo su vida, su día a día, su problema pequeño, su problema grande a medida que pueden. Pero es el entorno el que hace un factor clave en el proceso, en el pronóstico, en el desarrollo, en los avances de nuestros niños. Mientras más lo acepto, mientras más me informo, que es una palabra que acabas de utilizar, más herramientas tengo yo para acompañarlo. Y allí también entra una parte importante que es papás y mamás como amortiguadores emocionales de los niños. Exacto. Y ahí quiero que te detengas un poco porque vamos a ampliar ese punto. Quiero que lo ampliemos bien. Pero antes de llegar ahí, Carol, la parte de entender que cuando hablamos de un cerebro neurodivergente no es solo el niño con una condición de autismo o de TDAH, de hiperactividad.
también están los que tienen dificultades de aprendizaje. Amplíanos un poco más eso. Correcto, correcto. Ha sido bastante generalizado, incluso en la parte de diagnóstico también se ha vuelto una disyuntiva entre profesionales, la necesidad de encajar a los niños en alguna etiqueta mayor, como por ejemplo un trastorno por déficit de atención, por ejemplo un trastorno del espectro autista. Sin embargo, hay muchas aristas dentro de los trastornos del neurodesarrollo. No solamente implica que tengo que pertenecer a alguna de estos dos grandes componentes, sino que también hay otros trastornos o dificultades, como por ejemplo, puede que mi niño solamente tenga dificultades en el entender la matemática, la discalculia, que tenga dificultades en la lectura, Correcto. que tenga dificultades en producir la escritura, y es un niño dislexia. brillante, correcto, es un niño brillante, y tú lo ves en la clase y él está atendiendo, pero cuando le vas a revisar el colegio, en Las tareas, el cuaderno, ¿dónde está? Sí. ¿Qué te dieron hoy? Bueno, si él te lo dice de memoria, te lo dice todo. Claro. Pero muy posiblemente nunca pasó por lo escrito, porque allí es donde necesitamos atender. Entonces, aparte de eso, hay muchas otras. Está la parte de la discapacidad, que es un mundo bellísimo. La discapacidad física, la discapacidad motora, la discapacidad intelectual. La de lenguaje también, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Y es una línea tan delgada entre los mismos trastornos del neurodesarrollo, porque muchos comparten muchas características. No todo niño con una dificultad en el lenguaje entra dentro del espectro autista. Pero muchos niños que están dentro del espectro autista comenzaron a ser detectados a través de dificultades en el lenguaje. Exacto. Entonces, es importante, y también suele ser una de las primeras barreras como papás, elegir un profesional que los acompañe, un profesional que los escuche, que los atienda, que no tenga afán por colocarle la etiqueta, sino por realmente entender el su mundo, entender cómo procesa la información. Claro, nosotros necesitamos tiempo primero para conocer un niño, para que él nos dé su confianza. Cuando él nos da apertura al mundo interno de él, entonces ahí nosotros podemos comenzar a evaluar qué sucede, qué funciona, qué no funciona, cómo están sus funciones ejecutivas, cómo está la parte de la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional, cómo estamos en la parte social. Y muy posiblemente nuestros niños tengan ciertas características de todo y al final pueden no cumplir con una etiqueta en específico. También existe. Oye, nuestro niño está necesitando apoyo en esta área, no cumple con un criterio diagnóstico para tener un trastorno del neurodesarrollo, pero tenemos este plan de acción, tenemos este plan de trabajo. Entonces, para todo lo que necesita apoyo hay una respuesta. No necesariamente debe ser un trastorno del neurodesarrollo que esté diagnosticado. Cualquier dificultad en el área de desarrollo de mi niño puede tener una respuesta, puede tener una solución. Y entre más temprano sea detectado y aceptado, es más eficiente el tratamiento. Correcto. Es más eficiente. Correcto. Me impresionaba un poco en mi experiencia como analista de conducta, padres que comenzaban a buscar ayuda a partir de los 15 meses o 18 meses. Y muchas veces te preguntas, ¿pero para qué está aquí? ¿Cuál es la preocupación? En muchas ocasiones la preocupación eran conductas autolesivas, mis niños que, por ejemplo, tenían dificultades con aspectos motrices, no pueden sostener su cabeza, me da miedo que mi niño no pueda sostener su cabeza, se va para atrás, ya tengo algún riesgo, ¿no? Ya físico, más allá de la parte psicológica. Pero admiré mucho, aparte de preguntarme yo aquí para qué vienen, admiro mucho un papá que observa sin juzgar. Oye, hay algo que me llama la atención, voy a buscar ayuda. Entonces, en ese reconocer también hay bastante de humildad, ¿no? Sí. En el no puedo solo. No puedo solo. Y está bien. Está bien. Porque si nos duele algo físicamente, me duele un brazo, me duele la espalda,
no aguanto, voy al médico, pero en la parte mental que no se ve, no quiero buscar ayuda. Y es eso básicamente lo que yo quiero con este episodio, Carolina, de crear como esa conciencia en educar a que si un papá, su hijo, tiene un cerebro neurodivergente, no significa que tu hijo tiene un problema, que tu hijo no va a alcanzar las metas, no se va a poder graduar, no va a poder estudiar. No, no. Es cuestión de entender cuál es el camino que él necesita transitar para llegar a las metas que quizás ese papá llegó, pero de una manera distinta. Correcto. Y no quiere decir que su hijo salió anormal o que salió con un problema. Simplemente que su hijo tiene otro camino distinto de caminar o de llegar a cumplir sus sueños, sus metas, sus ideales. Porque ese niño igual va a tener sueños, va a tener anhelos, va a tener metas. Pero a veces como papá nos aterramos tanto, y lo que tú decías, la parte de la humildad o el ego, y nos aterramos tanto con la idea de que esto sea un problema y nos negamos, ¿verdad? Podemos llegar a negarlo, no buscar ayuda, creer que lo podemos solucionar con el tiempo. Decimos, bueno, esto va a pasar o quizás, ay, Se le quita. sí, esto debe ser algo que está pasando y va, no. Y no buscamos la ayuda, no buscamos ese apoyo y al contrario, esto se va complicando con el tiempo, ¿verdad? Correcto. Y ahora se va a sumar otro factor, que es el factor emocional. Porque este niño va a empezar a tener problemas de autoestima, problemas emocionales como ansiedad, depresión, por no ser aceptado, por sentir que es diferente. Porque es que si mi papá y mi mamá me perciben como a alguien diferente, quiere decir que así me voy a ver yo. Y así Correcto. yo voy a salir al mundo y voy a transmitir eso mismo y otros niños me van a ver distinto. Pero ¿qué pasaría, Carolina? Y es ahí donde quiero que empecemos a ahondar en la parte del ambiente en casa. ¿Qué pasaría si mamá y papá me ven, me aceptan que tengo un cerebro neurodivergente, que es un camino distinto de hacer las cosas, una forma diferente de ver el mundo, y empieza a aceptarme como soy y empieza a normalizar, porque esa es la parte, ¿no? Que creemos que no es normal, no. O sea, empezamos como, esto también hace parte del mundo, esto hace parte de la vida. Correcto. Antes siempre existió, pero nunca había como este avance que gracias a Dios hoy lo hay y el acceso que tenemos a la información, sino que antes se trabajaba como el niño flojo, como el niño que no sabe hablar, El desobediente. el desobediente, el distraído, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si mamá y papá dejan de poner etiqueta o de estigmatizar esto y empieza más bien a decir, hay una forma distinta de ver el mundo? Correcto. Y no quiere decir que sea anormal. Bueno, ahí es cuando empiezan las cosas a brillar. Cuando mamá y papá, y creo que es una de las sesiones más largas que podemos tener en cualquier proceso, cuando llega el momento de explicar, ok, ya podemos identificar que necesitamos apoyo en esto, esto, esto y esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué puede estar sucediendo? Allí entonces empieza el real camino, que es su proceso de terapia, de intervención, su proceso de acompañamiento, y no solamente al niño, sino también a todos los que están involucrados. Como mencionaba temprano, nosotros con el niño estamos 1 hora y media máximo. Ahora bien, la generalización lo que quiere lograr es que lo que sea que el niño obtuvo en terapia, alcanzó, desarrolló, tiene un nuevo logro, también lo puede hacer en la casa, también lo puede hacer en la escuela, también lo puede hacer en esta actividad extracurricular, también lo puede hacer si va a la iglesia, por ejemplo. Y muy, muy dolorosamente, muchos de estos papás se privan de entrar a un grupo social o de realizar actividades que para cualquier padre con un niño con un desarrollo neurotípico son cotidianas. Por ejemplo, ir a comer, salir al parque, ir a compartir con niños de su misma edad. Muchas de estas familias simplemente se privan por miedo a. Pero es el primer punto que necesitamos derribar.
Mi niño simplemente funciona distinto. No es simple, Sí. no es simple. Pero mientras yo más simple me lo crea, más fácil va a ser. Y así lo voy a transmitir a mi hijo y mi hijo por Correcto. ende lo va a transmitir al mundo. Así es. Y me encanta esta palabra de ser el amortiguador emocional. Nuestros niños, tengan una condición o no, van a necesitar pasar por ciertas amarguras sociales, emocionales, en el aprendizaje. No todas las materias en el colegio las pasamos con la mayor calificación. Ahora bien, si yo llego a casa con ya presión de que no pude lograr hacerlo mejor en mi día al colegio, o de que un niño hizo algo que me hizo sentir mal, o de que la maestra me estaba exigiendo más de lo que yo creía que podía, y además en casa no consigo amortiguador, sino que caigo al vacío, mi pronóstico se va al suelo, mi autoestima se derriba. No lo logro en el colegio, no lo logro en la casa, no soy nadie. ¿Para qué lo voy a intentar? ¿Para qué me voy a esforzar si nadie lo ve? Entonces, es vital que nosotros como papás seamos ese amortiguador. Un colchón donde mi niño llega a descansar, donde mi niño se puede reclinar, donde mi niño puede simplemente estar en paz y regularse emocionalmente para entonces poder comenzar un nuevo capítulo. Ok, llegué, me calmé, alguien me sostuvo. Y Ahora, alguien ¿cómo resuelvo? me sostuvo y me aceptó, Correcto, sin juicio. correcto. Ahora entonces me puedo yo enfocar en resolver. Oh, bueno, lo que tengo que resolver es que no voy a pasar esta materia. Ok, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué necesito? Ah, necesito que mi maestra, por ejemplo, haga una modificación para yo poder decirle todo lo que yo sé. En el caso de mi niño, por ejemplo, que no escribe nada en el cuaderno, pero lo tiene todo en su cabecita. Por ejemplo, un examen oral va a ser un examen brillante. Pero si no te escribió durante las 3 semanas que se estaban preparando para el examen nada en el cuaderno, tampoco te lo va a escribir en el examen. Sí. Eso también es importantísimo. Y el enlace con colegio nuevamente es papá y mamá. Nuevamente es ese cuidador primario si papá y mamá no están. Entonces, también es vital que los cuidadores se prioricen, se cuiden, que estén lo más en paz consigo mismo que puedan. Y eso, y esto que tú acabas de decir, el tema de los papás o cuidadores, es importante que ellos se regulen emocionalmente. Porque ¿cómo yo voy a enseñar a mi hijo a regularse? O puedo ser un amortiguador emocional, como llamas tú, si yo no me sé regular. Correcto. Correcto. Si mientras más en paz esté conmigo, más pacientemente puedo yo aceptar cualquier desafío que llega. Porque desafíos tenemos todo el tiempo. Desafíos con nuestros niños con alguna condición de neurodivergencia es solamente una parte de nuestra vida. Ahora bien, en este caso, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Desde qué posición yo los voy a mirar? ¿Desde una posición de compasión? ¿Desde una posición de victimización? ¿O desde una posición de rechazo? Mientras yo más lo rechace, menos desarrollo positivo va a tener. Mientras más lo victimizo, más mi niño cree que no va a poder. Total. No, yo no puedo, mami. O, más bien, me acostumbro a que todo lo puedan hacer por mí. Ahora, ¿lo aceptas realmente? Mientras más lo aceptes, más te informas. Mientras más te informas, más puedes acompañar. No se trata de hacer todo por los niños y en general, tenga una condición o no. Se trata de acompañarlos en su propio proceso. Y muchas veces nos sorprendemos porque ellos mismos nos pueden dar su respuesta. Ellos mismos saben lo que les funciona. Solamente necesitan a alguien que los valide. Que los valide. Que les diga, está bien, tienes toda la razón. Así también funciona. Así también funciona. Hay muchas maneras de despejar la X. Solo hay que conseguirla que funcione. La ecuación perfecta. Así es. Sí, y los papás son clave en este proceso. Más Completamente. allá incluso de la institución o el colegio, es el papá. Porque si el papá
está bien cimentado, bien informado, bien gestionado emocionalmente, con una comunicación, porque aquí es clave la comunicación, ¿no? De que el Así papá es. informe al colegio, de que el Ujú, papá mantenga al colegio a la maestra, porque ellos tienen 25, 30, 40 niños en un salón correcto. y ellos no van a detectar a tiempo un caso, porque su atención o su sistema reticular está disperso para todo el salón, ¿no? Entonces es importante que la mamá entienda de que la comunicación acá es clave para ser partícipe o actor a la maestra del colegio del proceso en el que está mi hijo. Así es. Sí, pero a veces como que no quiero, no voy a decir nada porque entonces el niño me lo van a aislar Correcto. o Me me lo van a sucedió. tratar diferente. Me Sí, me sucedió. imagino que lo has visto en tu práctica. Sí, me sucedió dentro de mis primeras labores eh, como maestra, no como psicólogo. Como maestra me sucedió con uno de mis niñitos que tenían todo guardado, muy guardado, muy guardado. Y yo, oye, aquí está pasando algo. Y mientras menos tengamos informados a sus propios compañeros, más rechazo va a haber. Mientras más rechazo vaya a haber hacia este niño, menor va a ser su autoestima. Mientras menor sea su autoestima, menos va a rendir en lo académico. Todo está increíblemente conectado. No pasó mucho tiempo cuando recibí una llamada de la mamá agradeciéndome por, aunque sea, alertar. Porque habían ido a su médico primario, porque descubrieron que había un diagnóstico, porque pudieron ayudarlo fehacientemente. Más allá de solamente etiquetarlo como el niño problema. Entonces, el hacer un cambio en la aceptación o la apertura que pueda tener hacia mi niño implica cualquier cantidad de resultados positivos. No, y sabes que esto es lo que tú hablas hablarlo con el grupo, con los compañeros, es súper importante. Porque cuando empezamos, no, que él es autista, entonces ya como que, ay, no, hay cierto como, vamos a decir de una u otra forma, Estigma, ¿no? estigma, discriminación, Ujú. ¿verdad? Porque lo vemos como que es algo, claro, el autismo yo tengo entendido pues que tiene diferentes niveles, ¿no? De Correcto. funcionamiento, pero no todos están dentro del bajo funcionamiento, ¿ok? Así es. Hay niños con un autismo de alto funcionamiento. Así es. Entonces, pero si le enseñamos a nuestros niños en el salón de clase, incluso en casa, le enseñamos que es un niño que tiene un cerebro neurodivergente, Ujú. ya no estamos etiquetando a ese niño y por lo tanto mi hijo va a ayudar a que el grupo no discrimine o señale negativamente a ese otro niño. Así Y me es. ocurrió hace unos años con mi hijo menor. Eh, Él estaba en un grupo y había un niño que tenía esta condición y alguien lo estaba como rechazando y él dijo, Ujú. y creo que salió eso, pero es que era autista. Y yo, no, él tiene un cerebro neurodivergente. Oh, Entonces él me contaba que él estaba más pequeño, ¿no? Y me contaba, mamá, es que le dijeron que era autista y no, yo les dije que su cerebro era neurodivergente. me encanta. Exacto, pero yo dije, wow, qué interesante. Si nosotros quizás no tenemos en casa un niño con esta condición, pero si educamos a nuestros hijos de que es un cerebro distinto, Ujú. no anormal, no enfermo, sino es un cerebro que tiene una manera distinta de ver el mundo y lo empezamos a normalizar de que eso está bien, de que Correcto. hay un cerebro neurodivergente y eso hace que haya aceptación en el grupo. Entonces ya estamos quitando un niño que hace menos Ujú. bullying, un niño que no participa en el bullying, o por lo menos un niño que defiende los derechos de esas personas que ven o entienden el mundo diferente. Correcto. Y también los informa, ¿no? Y a la vez nos Los informa. Entonces yo informa. dije, qué importante es que en casa se hable de esto, que en Ujú. casa se normalice esto, que en casa se haga ver como que esto es otra forma diferente de ver la vida, de ver el mundo. Así es. Así es. Así. Y me gusta también hacer esta similitud, ¿no? Así como todos podemos tener un color distinto de ojos, así como algunos usamos lentes, por ejemplo, otros no. Así mismo son nuestros cerebros, solamente que no se ven. Cada quien tiene una característica específica. Cada quien va a ver el mundo a través de sus propios ojos.
Entonces, el aceptar eso en general nos lleva a abrir caminos indescriptiblemente maravillosos. Indescriptiblemente maravillosos. El poder caminar al lado de un niño con una neurodivergencia implica amor, implica aceptación. Empatía. Completamente. Y es ayudar para que ese otro niño pueda ser feliz, ¿verdad? Y no sentirse rechazado, diferente o estigmatizado. Correcto. Y si hay algún papá que nos está escuchando que por la etiqueta de su niño se siente desestimado, empiece por sí mismo. Empiece por usted aceptar, empiece por usted informarse, empiece por usted buscar ayuda. Y va a ver que al hacer un cambio en usted como rol principal, su niño lo va a ver reflejado. Todo lo que modelamos en casa es lo que llevamos afuera. Total. Todo. Y tú sabes que ahorita que tú hablas del tema de la similitud con el color de ojos, los lentes que utilizas, siento que lo que estamos viviendo ahora se vivió hace muchos años con los zurdos. ¿Sí? Qué importante. Porque hace muchos años atrás, ser zurdo era como un defecto. Sí. O sea, era normal. Y la gente se obligaba a escribir con la derecha. Sí, la pobre gente no tenía ni siquiera un lugar adecuado para estudiar. Yo me acuerdo que las mesitas para las personas zurdas, así, del lado derecho. Claro. Y los pobres niños zurdos pasaron años. Tenían que colgar aquí Pobre gente. el bracito porque no tenían dónde apoyarse. Claro. ¿Sí? Y los papás, yo llegué a estudiar con niños que sus papás les obligaban a escribir con la derecha y le pegaban cuando agarraban el lápiz con mano izquierda, porque era como que vista como que mi hijo salga normal a los otros. Ajá. ¿Sí? Y hoy por hoy, la persona que escribe con la mano izquierda yo considero que es mucho más brillante. Y ojo, yo escribo con la derecha, ¿no? Sí, pero yo admiro a las personas zurdas. ¿Por qué? Porque dominan otro tipo de inteligencia, están dominando su lado derecho del cerebro y son artísticos y creativos y todo aquello. Pero por muchos años esas personas zurdas padecieron de rechazo, estigmatización, de etiquetas. Y muy posiblemente era lo único que los definía. El zurdo. El zurdo, sí. Total, y no tenía increíble otra capacidad que los hiciera brillar. O sea, capaz y era un artista maravilloso, artísticamente, musicalmente, en lectura, en poesía, pero estaba solamente estigmatizado ser el zurdo. Sí, entonces, qué bello ver a mi niño como un todo. Como un todo, sí, total. Es un mundo maravilloso. Bueno, yo sé que ya el tiempo se nos está acabando. Me están diciendo, pero no veo bien cuánto. queda. Ok, no estamos excediendo 2 minutos. Entonces, bueno, Caro, ya para cerrar. Yo sé que tienes mucha información y 30 minutos es poco para este tema tan amplio. En cuanto a herramientas que le podemos dar a nuestros padres, algún libro que tú puedas facilitar o que puedas mencionar como recomendación para que los papás empiecen este camino de entender un poco más y qué herramientas podemos dejarles a nuestros papitos que nos escuchan. Me voy a enfocar en dos cositas. Primero, por favor, ubiquen si son personas de ver series. Hay una serie hermosa que se llama Amor en el Espectro. Son personas que han crecido dentro del trastorno del espectro autista y qué maravilloso ver cómo todos los hitos de su desarrollo se van cumpliendo. Bien. Con sus desafíos, con sus diferencias, pero exactamente pueden llegar a ser lo que quieran ser. Entonces, amor dentro de la... Amor dentro del espectro. Ok, amor dentro del espectro. Es una serie, es maravillosa. Con respecto a libros, existe uno maravilloso que en específico habla acerca del TDAH, pero se puede aplicar a muchísimos trastornos del aprendizaje. Sí. En general. ¿Cómo se llama? Este se llama TDAH, un cazador. Un cazador. Cazadores en el mundo de agricultores. Oh, cuéntame un poco eso, está interesante. Es lo máximo. Te da una visión. Te da una visión en la cual es tal vez desafiante seguirle el paso a mi niño, que lo tengo dentro de esta cajita de un cerebro neurodivergente, pero
no he visto todas las demás destrezas, habilidades, aspectos positivos que me puede ofrecer. En este libro se enfocan en cómo muchas veces necesitamos un cazador siendo nosotros unos agricultores. Unas personas que labran, unas personas que van paso a paso, unas personas sistemáticas. Y este cazador siendo una persona un poco más emocional, que se deja llevar por el primer impulso, en el que no hay filtro, veo a lo que es mi persona foco y voy por ella. Ya, no importa lo que tenga que pasar. No hay una estructura, no hay un esquema, pero logró el objetivo y tal vez mucho más rápido que el agricultor. Entonces, ese es un libro espectacular que se llama TDAH, Cazadores en un mundo de agricultores. Okay, perfecto. ¿Y aplica a cualquier tipo de condición neurodivergente? Sí, es específicamente dirigido a las personas con TDAH, pero yo creo que todos los que tengan un niño lo pueden ver. Sí. Porque en muchas aristas vemos funcionamientos particulares. Cada niño tiene su propio mundo y esto aplica para todo. Oh, interesante. Me encanta. Bien, eso en cuanto a materiales psicoeducativos. Y en cuanto a qué herramientas, con qué palabras quieres cerrar, que podemos ayudar a los papás a este mundo de involucrarse o entender lo que es el cerebro neurodivergente. Acompañamiento. Acompañamiento hacia nuestros niños y acompañamiento para ellos mismos. Okay. Yo como papá de un niño con condición neurodivergente necesito atender mis prioridades. Necesito atender mi regulación emocional. Necesito mis propios espacios para entonces yo poder ofrecer lo mejor que tenga para mis niños. Tenga uno una condición neurodivergente, pero sabemos que nuestros niños dentro de alguna de estas categorías ameritan una milla extra. Entonces, esa sería mi principal recomendación para los papás. Busquen acompañamiento para que entonces puedan ser ustedes un acompañante ideal para los niños en el camino. Y un acompañante sano, o por lo menos lo más gestionado posible. Completamente. Porque a veces uno cree, no, yo soy fuerte, yo puedo. Así es. No, ahí va a haber una fuga de escape por ahí y entonces las miradas, la atención, el grito o de repente no estoy presente, ¿no? Emocionalmente. Huyo. Puedo estar ahí físicamente pero no estoy presente, no estoy conectando conmigo. Completamente. ¿Sí? Entonces es como decir tú, dejar el ego a un lado y empezar a desarrollar más humildad de reconocer que necesito ayuda. Así es. Y no está mal pedirla o tenerla. Así es. Nunca podemos solos. Es verdad. Nunca podemos solos. No, me encantó, Carolina. Gracias por esta invitación. Muchas gracias por este tema que nos has traído, porque siento que es vital que nosotros como papás podamos anticipar como herramienta de estrategia en este desarrollo de los niños, ¿no? Anticipar cualquier escenario y no como profeta del desastre, sino más bien como ser preventivo, ¿no? Así es. O ser intencionales. A mí me encanta mucho esta palabra porque si uno anda por la vida de forma accidentada o en piloto automático, pues la probabilidad de cometer más accidentes es alta. Completamente. Pero si yo soy intencional y trato de anticipar posibles escenarios y poder buscar las herramientas para evitar los fatales escenarios, pues esto me ayuda a disminuir el impacto o disminuir los errores en esta etapa de la vida. Así es. Y el ensayo y error muchas veces te frustra. Tal vez puedes ensayar 1, 2, 3 veces, pero ya a la cuarta o la quinta que vuelves a errar, ya lo dejas de intentar. Porque llega el desgaste emocional. Sí. Entonces, bueno, me encantó, Carolina. Gracias por venir y pues tú casi cuando quieras puedes regresar porque sé que este es un mundo donde hay mucho para hablar y quedamos cortas, pero vamos a traer más para poder nutrir al mundo, ¿verdad? Psicoeducar a los papás y darles información y también que ellos se sientan escuchados y aliviados al ver que no está solo. Así es. Sí.
Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.